Hola, soy Venus y hoy hablaremos sobre las relaciones de amor en las redes sociales. Yo me acuerdo cuando empezábamos con el Messenger, pero es que ahora es una pasada, porque ahora se puede ligar incluso en las webs de ventas de patitos de goma. Eso está desbocado ya. Es ideal para la gente tímida y para la gente perezosa que también... Pero también es ideal para los farsantes que están al acecho. Uy. Todo empieza cuando se te abre una ventana. Hola, guapa. Hola, guapo. Allí ha empezado el juego. He visto tus fotos y eres guapísima. Pero es que encima compartimos las mismas aficiones. ¡Hostias! Miras el perfil. ¡Oh, está buenísimo! Y todo eso es para mí, para mí. ¡Qué rico! Yo no sé si es que aquí es cuando te pica algún virus especial o hemos nacido así de tontos. Pasan los días, has compartido fotos, sabes el horóscopo, la talla de pantalón, los granos que tiene el mismo culo. Y después es cuando ya esa amistad sube un poquito más de intensidad. Hola, cariño. Estaba esperando deseosa de que te conectaras. Y te responden: Te vas a reír. He venido corriendo a casa solamente para encender el ordenador y ver si estabas ahí para poder hablar contigo. ¿Me estáis diciendo que dejáis de quedar con vuestra peña, donde os reís, os explicáis las cosas, dejas de tocar ese perrito que siempre cuando giras la esquina está ahí esperando? Pasa otra semanita y en esa semana pasa de palpitar el corazón a palpitar la pepitilla. Sí, como me gustas, papi. No. ¿Cómo me pones? Y la otra persona responde: Nunca había disfrutado así. Te juro que es la primera vez que lo hago. Ha sido una pasada. ¿Pero a quién pretendes engañar? Ahora me vas a decir que es mejor el cibersexo que el sexo cara a cara. Y llega ese momento que tanto deseamos, de vernos por primera vez cara a cara. ¡Qué gusto! Llega ese día y tú estás esperando ese mensaje que te diga: Ya estoy aquí. Y sí, te llega un mensaje que te dice: No me lo puedo creer. Oh, qué putada, que estaba a punto de llegar. Se me han pinchado las 4 ruedas. Ha venido la grúa a buscarme. Se me han pinchado las 4 ruedas también. Pero cariño, no olvides que te quiero con locura. ¿Pues qué vamos a hacerle? Nada, la otra persona se queda esperando, lo tranquiliza y siguen pasando los días. Una intensidad. Es que ya incluso estamos hablando de boda. ¡Qué fuerte! Y siguen pasando los días, queréis quedar, nunca llega ese día, que si lo han abducido los ovnis, lo han venido a buscar, que si le han puesto un chip en el cerebro, que si la NASA le ha tenido que abrir en canal para extraerlo, para mirar qué es lo que había. Todo lo que tú quieras. Y al final la persona que está esperando dice: Oye, ¿no me estará engañando? No. Y si somos él y yo, es mi alma gemela. Y le voy a responder algo para que se calme. Te quiero, Mac. Te quiero, Windows. Depende de quién. No. No te lo creas, no pierdas más tiempo. Pero señores, el amor, real o no, puede con todo. Y es ciego. Pero después hay un cambio de tercio, porque la conversación ya va cambiando. El ritmo va bajando, la desconfianza va subiendo. Que todo termina como empezó, con pocas palabras y un que te vaya muy bien. Tenéis que coger y lo tenéis que tatuároslo, si es necesario. Abrir vuestras mentes, sí, pero no vuestros corazones si en 2 semanas no habéis conocido a esa persona. Porque podría ser, mira, la vecina del quinto, una pandilla de colegas, que de colegas pocos, que se están gastando una broma de mal gusto. Incluso un pervertido sexual, es que no lo sabéis. Por favor, ojito y sed inteligentes. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy. Si tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos de algún otro tema, os dirigís a venusabreLaBoca@gmail.com, o si no, me lo escribís aquí abajo, que entre todos elegiremos el más interesante.